Mesa Redonda. La expectativa y tensión ante las primeras elecciones presidenciales desde la salida de Hosni Mubarak amenazan la participación masiva. En Bagdad, la capital de Irak, hoy se reúnen representantes de Irán y de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Irán reitera su voluntad de diálogo sobre su programa nuclear con fines pacíficos. Y antes vamos a nuestra sección La Noticia del Día, que perfectamente podría ser el inicio de estos comicios presidenciales en Egipto. Pero les propongo ir a otra región del planeta, Europa, donde la situación económica, bueno, como ustedes saben, hemos hablado mucho de eso en otras mesas redondas, está marcando el acontecer noticioso. Hace unas horas se celebró una reunión entre el presidente francés François Hollande y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy. Veamos qué dice la televisión española al respecto. Rajoy ha llegado a Bruselas con una posición ya clara. Se la había contado horas antes en París al presidente Hollande. Ajuste sí, crecimiento también, pero lo urgente ahora, decía sin nombrar al Banco Central Europeo, es garantizar la liquidez de la economía. Europa tiene que dar respuesta, es obligado a hacerlo porque no podemos vivir así durante mucho tiempo, con unos diferenciales a la hora de financiarse tan grandes, y porque además estos diferenciales son los que hacen que las políticas en las que creemos los europeos de control del gasto público y de hacer reformas para el crecimiento al final no produzcan efectos. Y en esto ha coincidido con Francia. Nuestras posturas pueden ser convergentes, no en todos los asuntos, pero sí en torno a dos grandes prioridades. La primera de ellas, inyectar liquidez en el sistema financiero europeo. También estamos preocupados por el crecimiento. Las discrepancias vienen por los eurobonos. Para el presidente francés se deben estudiar ya, pero Rajoy no los ve prioritarios. Lo urgente es resolver ese problema de financiación, de liquidez y de sostenibilidad de la deuda. Lo demás vendrá dentro de un debate que Europa tendrá que celebrar para fijar a dónde vamos. Ante Hollande, que habló en Chicago de recapitalizar los bancos españoles, el presidente del gobierno ha insistido en que no necesitarán ayuda europea. Es probable que se necesite alguna cantidad, yo no creo que sea una cantidad muy importante para la recapitalización de algunos bancos españoles, pero desde luego a fecha de hoy el gobierno no tiene ni interés ni ninguna intención de acudir a ningún fondo de la Unión Europea o de cualquier otro organismo. Y sobre el debate en torno a Grecia, los dos han defendido que siga en el euro. Espero que el Eurogrupo no tenga mucho trabajo en este tema y que Grecia siga en el euro. Creo sinceramente que es lo mejor para Grecia y también lo mejor para Europa. Rajoy y Hollande han quedado en seguir trabajando en una cumbre bilateral que aún no tiene fecha, pero que se celebrará el último trimestre del año. Sí, precisamente quería apuntar sobre este último aspecto que hablaba en este reportaje. Tanto Mariano Rajoy como François Hollande han acordado celebrar una cumbre hispano-francesa el último trimestre del año, según anunciado los dos mandatarios en esta conferencia de prensa que pudimos ver, y han señalado que se tratarán asuntos que sean de interés para los dos países y que pueden servir para mejorar la situación de los ciudadanos. Recordemos que el presidente francés, François Hollande, bueno, se ha opuesto a algunos aspectos de ese pacto fiscal que ha hecho bastante daño a la economía española, un país que tiene una situación fiscal bastante grave. Ya conocido y ampliado nuestra noticia del día, les propongo entrar al tema que nos ocupa en esta primera parte de nuestra mesa redonda. Y vamos a comenzar por Egipto. Le decía al principio de la mesa redonda que en ese país árabe comenzaron hoy precisamente las elecciones presidenciales. Unas elecciones bastante complicadas y que pueden, bueno, ser el principio de una posible crisis o una profundización de la crisis política que vive ese país. Veamos el siguiente reportaje y estamos de regreso dentro de unos minutos para comenzar a analizar este tema. La expectativa y tensión ante las primeras elecciones presidenciales desde la salida de Hosni Mubarak amenazan la participación masiva. El evento electoral llega a su media jornada y al menos 40% del total de electores ya ha sufragado. Los colegios electorales abrieron este miércoles a las 8 de la mañana hora local. Es la primera ronda de votación
siendo controlada por más de 12.000 jueces y al menos 200 observadores internacionales. Entre los 13 candidatos destacan como favoritos 2 islamitas, 2 exfuncionarios del antiguo régimen de Mubarak, y se espera que la Junta Militar traspase el poder al ganador de los comicios el próximo 30 de junio y permita finalmente la instalación de un gobierno civil. Justamente uno de los favoritos para pasar a segunda vuelta electoral, el candidato liberal Amir Moussa, sufragó a primeras horas de este miércoles. El secretario general de la Liga Árabe ejerció el voto en el Cairo junto a una gran cantidad de simpatizantes. Moussa fue canciller del anterior gobierno de Hosni Mubarak entre 1991 y 2001. Posteriormente dirigió la Liga Árabe cuando este organismo avaló el ataque de la OTAN contra Libia en 2011. A la salida del colegio dirigió pocas palabras a la prensa. Si Dios quiere, la democracia llegará a Egipto, con un presidente votado por la mayoría que empezará a reconstruir Egipto, Dios mediante, desde el primer día de la formación de la República. Bueno, veíamos ahí algunos aspectos de estas elecciones que se están celebrando en Egipto, y me gustaría comenzar, Leonel, por los dos aspectos que más conflictos han traído. O sea, es unas elecciones donde se puede esperar el avance de los islamistas o la toma de la presidencia por parte de exfuncionarios del gobierno de Mubarak. ¿Por qué han sido tan conflictivos estos dos puntos? Gracias. Y las ideas, ¿no?, que se han... Sí, gracias, Randy. Perdón. Oliver. Gracias, Oliver. Y muy buenas tardes a nuestra teleaudiencia. En realidad, el asunto es el siguiente. Esta dicotomía aparente no es la única, ni es el problema fundamental que hay en el fondo de estas elecciones. Yo diría eso para empezar. ¿Por qué? Porque efectivamente, por un lado, desde el punto de vista superficial o externo, hay 2 de los 12 candidatos o 13 que están en discusión en estas elecciones, a los que aspiran a tener la mitad más uno de los 50 millones de electores. Hay por lo menos este señor que aparecía en pantalla, Amir Moussa, que fue canciller durante 10 largos años de Mubarak, que luego también fue secretario general de la Liga Árabe, y que avaló, como dice el reportaje, la invasión o la agresión de la OTAN a Libia. Eso es una idea a los intereses de quien responde, ¿no? Bueno, efectivamente es obvio, es decir, esto es como dice Taradí, para que usted saque sus propias conclusiones. Lo califican de liberal, él invoca la democracia, toda la prensa occidental está hablando de una transición democrática en Egipto, pero en realidad todavía es muy poco claro hacia dónde va a encaminarse Egipto. El otro, en este caso sería más de lo mismo, mubarakismo o un gobierno al estilo anterior. Naturalmente nunca será igual, por cuanto Mubarak, como lo han dicho sus críticos y detractores, y como fue en definitiva denunciado por la población en sus manifestaciones, ya de hecho ejercía un poder dictatorial. Ahora, la otra alternativa aparente es la de los islamistas al poder. Corrientes políticas que tienen como signo el de establecer en Egipto una república o una nación que se rija por la Sharia o la ley islámica, que no podemos explicar en detalle, pero que en definitiva sería tomar al pie de la letra, o por lo menos lo más próximo a la letra del Corán, las instrucciones para gobernar, cómo se debe gobernar según lo que está escrito en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Esto tampoco es probable que ocurra así como pudiera estarse ejercitando en Arabia Saudita, por ejemplo, un país que se rige por la Sharia, donde las mujeres tienen que cubrirse, no pueden manejar, tienen una infinidad de limitaciones, por cuanto Egipto de cualquier modo tiene una historia muy diferente a la de los países de la península arábiga, por ejemplo. Ahora, en el fondo de esto, lo que se trata es de dónde se quiere salir y hacia dónde se quiere llegar. Se está saliendo de un régimen en el cual los militares llegaron a tener un lugar predominante, dirigente, lo tienen todavía en la actualidad, pero que también en su función hubo una evolución, porque los militares que llegaron al poder fueron los de Nasser, los nacionalistas, los que trataron de democratizar Egipto frente a la salida de una monarquía,
los que incluso pactaron convenios y acuerdos de colaboración con la Unión Soviética, los que le dieron una orientación socialista o socialista árabe en aquel momento, en los años de Nasser, y sin embargo la evolución posterior, tras la muerte de Nasser y el ascenso al poder de Sadat, fue precisamente cada vez un giro mayor a la derecha, alianzas y el ejército fue evolucionando en ese sentido. Alianzas con Estados Unidos, firma de acuerdos de paz con Israel bajo la tutela de Estados Unidos, los acuerdos de Camp David, y ya en 1978 Egipto había dejado de ser lo que había sido con Nasser para hacer todo lo contrario, todo lo opuesto, un país subordinado a la política de Estados Unidos para el Medio Oriente. Se va a cambiar, será esta transición una transición en signo opuesto, será un cambio de políticas profunda, es decir, cambiará la política hacia Israel, cambiará la política hacia Estados Unidos, cambiará la política social interna, tendrá la nueva presidencia capacidad para decidir. Bueno, la primera cuestión extraordinaria que ocurre en este caso es que Egipto va a elegir un nuevo presidente sin que haya una nueva constitución. No hay constitución, no ha habido acuerdo entre los partidos políticos que se crearon en el último año, por lo tanto partidos, algunos de ellos sin mucha tradición de gestión, sin oportunidades de hacer proselitismo y educación política entre sus seguidores. No hubo posibilidades de elaborar una nueva constituyente, de crear una constituyente y elaborar una nueva constitución. Por lo tanto, se desconoce cuáles son las normas que van a permitirle o regir esta presidencia. Hay un tema que a mí, bueno, que yo creo que se relaciona con el tema de este candidato, el ex primer ministro de Mubarak, Musa. No, canciller, ex canciller de Mubarak, que bueno, de alguna manera viene siendo como un candidato de los intereses occidentales también, ¿no? O sea, Mubarak, que era un gran aliado, tuvo que salir como figura política del juego y ahora, bueno, es una especie de continuismo, por lo menos así lo dicen muchos egipcios. De hecho, la transición, como ellos la llaman, viene siendo manipulada, y si no manipulada, por lo menos seguida, enmarcada, digamos así, por las instrucciones y los objetivos políticos trazados por Washington y Occidente. Es decir, transición a la democracia es una política, es decir, multipartidismo, elecciones, etcétera, de donde saldrá un presidente electo, pero el tema, por ejemplo, que estábamos hablando, este presidente se dice que tendrá poderes muy limitados. ¿Por qué? Porque por oposición a lo que ocurrió con Mubarak, ahora se plantea que debería tener menos poderes, dejar que sea el Parlamento u otras fuerzas las que tengan mayor capacidad de decisión. Pero hay una cosa muy interesante, en la herencia que deja Mubarak está la Junta Militar que ha venido gobernando y que debe retirarse, que ha prometido retirarse en junio del poder. Y esta Junta Militar, o este establecimiento, o este establishment militar, este aparato militar, es el más poderoso del país, es el que reside el poder. ¿Cambiará eso? Esa es una pregunta que quedará para discusión en esta. Ahora, Leonel, están también los antecedentes, o sea, estas elecciones presidenciales se dan posterior a unas elecciones legislativas que tuvieron unos resultados buenos que también creo que pueden marcar, y el tema también de la situación económica que vive ese país. Las elecciones legislativas, como por tratarse Egipto de un país tan grande y tan poblado, se hicieron incluso en 3 etapas. Fueron unas elecciones donde se fue votando por grupos de provincias, 9, y además de eso trajeron como resultado el triunfo o el avance arrollador de los partidos islamistas, de las fuerzas islamistas. ¿Y por qué? ¿Cómo se explica? En esto hay una razón. En muchos de las Egipto es un país con un gran predominio todavía de la población rural, agrícola, y de la población pobre, atrasada. Es decir, no atrasada, sino que reducida a las áreas más marginales. No es un país que esté con una economía desarrollada, cosa que vale la pena hablar en un instante más. Aunque tiene unos índices de pobreza enormes. Un 40% más de la población vive por debajo de la llamada línea de pobreza. Eso no quiere decir que el 60% esté bien, sino simplemente estos son los más pobres. Probablemente
en Egipto hoy esté cumpliéndose la media de los países subdesarrollados, donde hay apenas una élite de un 10, un 20% que disfruta de todo, y el resto de la población, un 80%, sobrevive malamente con lo que logra ingresar. Ahora, decía, ¿por qué los islamistas han...? Bueno, es que sencillamente en cualquier pueblo, en cualquier barrio, en cualquier localidad hay un mentor religioso, hay una mezquita, hay un punto de congregación poblacional donde la figura predominante es el mufti o el que da el que convoca la misa, o la misa no, la reunión de los viernes, las plegarias de los viernes. Y entonces es desde esos púlpitos, desde esas tribunas, desde donde mejor se puede convocar a la población, y además muchos de ellos son los que se ocupan de la educación y de los problemas sociales. Te decía que es importante saber también qué va a pasar con la situación económica. Egipto es difícil que pueda cambiar después de haber acabado de firmar un acuerdo de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 3.000 millones de dólares que condiciona las políticas que deberán tomarse. Es decir, que habrá más neoliberalismo, habrá más ajustes, y no será fácil trascender lo que ha caminado hasta ahora. Bueno, yo les propongo conocer más de lo que está aconteciendo actualmente en Egipto con el corresponsal Ulises Canal, el corresponsal de Prensa Latina en ese país árabe. Irma Shelton, nuestra colega, está en el Centro de Operaciones Internacionales y tiene contacto telefónico con este colega también, con Ulises. Sí, efectivamente, ya tenemos en línea telefónica desde el Cairo, en Egipto, a Ulises Canales, corresponsal de Prensa Latina en esa nación árabe. Ulises, ¿cómo ha transcurrido esta jornada histórica de elecciones presidenciales en Egipto? Esta jornada se ha caracterizado por un ambiente de general tranquilidad, calma, un ambiente festivo. Muchos egipcios con los que tuve la oportunidad de conversar hoy en varios recorridos que hice por la ciudad, expresaban su satisfacción porque era la primera ocasión, decían algunos que en más de 4.000 años, haciendo alusión a su legado faraónico, pero otros decían que era la primera ocasión en estos últimos 50 años que podían elegir de manera democrática, libre y dentro de un amplísimo espectro de candidatos a un presidente. El presidente que será el encargado de conducir la accidentada y traumática transición democrática que ha estado viviendo Egipto desde las revueltas populares que a principios del año pasado derrocaron a Hosni Mubarak. Y en este sentido he palpado, por lo que he podido conversar, una inclinación de amplísimos sectores juveniles, femeninos, incluso islamistas, pero moderados, hacia el candidato Abdelmonem Abdel Fattah, que es un candidato, como decía, moderado, disidente de la hermandad musulmana. De todas maneras, el voto ha variado en dependencia de las regiones del país, y dentro del Cairo ha variado también en dependencia de los barrios, porque en barrio de Zamalek, que es de clase alta, por lo general la inclinación era hacia Ahmed Shafik, que fue el último primer ministro que nombró Mubarak días antes de dimitir, o hacia Amer Musa, el candidato de la liberal e independiente, que fue canciller de Mubarak y al mismo tiempo fue secretario general de la Liga Árabe. Por otro lado, está la fuerza que tienen los islamistas, que están apostando en estas elecciones a controlar la presidencia, toda vez que aunque tienen mayoría en el Parlamento bicameral, no han conseguido pasar determinadas leyes. Y el candidato de la hermandad musulmana, al que han apoyado a otros islamistas de menos posibilidades, es Mohamed Morsi, que en este sentido también aparece con cierto favoritismo en las áreas donde hay mayor concentración de islamistas radicales y salafistas. En sentido general es un balance positivo. Hace unos minutos apenas cerraron los colegios electorales después de que las autoridades decidieron extender en 1 hora la votación por la afluencia de público. Como dato a señalar, obviamente un proceso tan importante como es este, se dieron incidentes. La Comisión Suprema Electoral Presidencial denunció varias irregularidades e incluso presentó demandas ante las instituciones judiciales contra 3 candidatos por haber hecho supuestamente proselitismo en días como hoy, al terminar su votación, cuando no se podía hacer ningún tipo de declaración a la prensa, y se conoció de la muerte de un policía
frente a un colegio electoral en un barrio popular de acá de Cairo, pero se aclaró que no tenía relación directa con el proceso, sino que fue víctima de un fuego cruzado por una reyerta callejera. El Ministerio de Salud Pública sí confirmó que hay al menos 10 personas heridas producto de fricciones de reyertas en las colas, las largas colas para votar. Gracias, Ulises Canales, por este reporte tan completo que has ofrecido para los televidentes y radio oyentes de nuestra mesa redonda a propósito de las elecciones presidenciales transcurridas hoy en Egipto. Buenas noches. Muchas gracias, Ulises y a Irma, quien tendremos otra vez haciendo una entrevista telefónica dentro de unos minutos. Y bueno, no es de extrañar esta violencia, Yarmis, porque esta jornada electoral, cuyos detalles ha explicado tanto Leonel como Ulises, se desarrolla en un contexto político muy particular, un contexto que, si podríamos definirlo en el tiempo, tiene un año. La famosa primavera árabe, que para muchos analistas se ha convertido en un invierno. De alguna manera, ¿cómo esto ha influido, cómo esto ha moldeado este proceso político que está viviendo Egipto hoy? Sí, buenas noches, Oliver. El proceso egipcio hoy es sumamente interesante, primero porque si bien los sucesos en el mundo árabe comenzaron por Túnez, no fue sino mucho mayor en el sentido de repercusión que tuvo, como el caso egipcio. Ahora, ya tú lo decías, estamos a un año, más de un año de las revueltas que tuvieron lugar así. A mí no me gusta hablar, lo hemos hablado en otras mesas, de primavera o invierno árabe, sino sencillamente hablar del contexto social que se dio allí, que llevó precisamente a un proceso de cambio al que estamos asistiendo hoy. Sin embargo, un proceso de cambio que ha tratado de ser reconducido en favor de las élites de poder y no de las élites de poder, de los intereses de determinados polos de poder mundial y, por supuesto, los intereses fundamentales de aquellos que provocaron ese cambio no han sido precisamente los que hoy se están teniendo en cuenta. Entonces, un año después, nosotros vemos que Pero obviamente ese es un proceso, vamos a decir, progresista traicionado, ¿no? Desde el punto de vista popular. Desde el punto de vista de las motivaciones que tuvo. Recordemos que ¿qué pedía fundamentalmente la población? La población estaba protestando por el costo de la vida. La población estaba protestando por la falta de libertades políticas. La población estaba protestando, recordemos también que Mubarak pretendía mantener toda una élite de poder y además, a través de su hijo, también, digamos que una especie de república hereditaria era lo que pretendía mantener en Egipto. Y bueno, una serie de elementos que llevaron, y esto sobre todo que a veces no lo tenemos en cuenta, que son los efectos de la crisis económica que estaban teniendo lugar ahí. El elemento económico ha sido muy importante. Muy importante. Y no se ha hablado de eso y nada ha cambiado en ese sentido tampoco. Y hoy, ¿qué está sucediendo? Pues exactamente lo mismo. Hoy cuando vemos esas grandes manifestaciones que todavía hace un mes, por ejemplo, hubo una masiva manifestación en la mismísima Plaza Tahrir, que estaban pidiendo, bueno, elementos bastante parecidos, el costo de la vida, pero también algunos sectores que habían ganado legitimidad en este año se han convertido en todo un descrédito de esa popularidad inicial, concretamente el ejército, el mismo ejército que no había reprimido a las fuerzas que estuvieron contra Mubarak, el mismo ejército que inicialmente monitoreó la situación, a la luz de un año que estamos viendo que ha reprimido, que hay más o menos cerca de 10.000 procesos a civiles y que está tratando de mantener, y son militares, exactamente, a civiles. Entonces, en ese año lo que parecía que iba a respaldar ese gran movimiento social, pues un año vista estamos viendo que es diferente. Ya Oliver, por ejemplo, cuando hablaba Leonel Oliver, que él hacía referencia a la junta militar, hoy Egipto está viviendo un momento trascendental porque inmediatamente que se elige un presidente, esa junta militar tiene que transferir el poder a ese nuevo presidente democráticamente elegido, pero inmediatamente hay que redactar una nueva constitución. Pero es que esa nueva constitución ha sido imposible poner de acuerdo, consensuar a las partes. ¿Por qué ha sido imposible? Volvemos nuevamente al ejército, volvemos nuevamente a esa junta militar. Y en ese sentido siempre pienso que es importante ubicar en su justo lugar qué significa Egipto para el resto de las potencias en la región. Pero ¿cree en este sentido entonces, según lo que me estaba explicando Yarmi, que el ejército va a ser uno de los retos de ese nuevo gobierno? O sea, ese poder que ha consolidado el ejército, que ha perdido la legitimidad popular, pero que, vamos a decir, técnicamente va a seguir teniendo un poder enorme, ¿será uno de los retos de ese próximo gobierno? ¿Crees que tendrá que trabajar
subordinado a esta junta militar o a este ejército? Bueno, ya hoy existen numerosas fuentes que están apuntando como uno de los principales retos lo que suceda con los militares o el comportamiento de la élite militar en Egipto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el ejército ya hoy, no importa quién salga presidente, no importa la persona electa, en los próximos, tenemos que pensar no solo en esta primera vuelta, sino también ya existen fuentes que están diciendo que es difícil que se sume algún candidato, se surja con más de un 50%, y bueno, muy probable la segunda vuelta de elecciones en junio. Pero que independientemente de eso, ya la Junta Militar está imponiendo una serie de, digamos, condicionamientos que van a hacer difícil la cohabitación futura. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos están pidiendo que el presupuesto de las Fuerzas Armadas solo tengan ellos que ver con ese presupuesto. Estamos hablando que los militares en Egipto tienen más o menos, de acuerdo a la fuente, un 30%, que ellos más o menos tienen en su poder el 30% de lo que el Producto Interno Bruto genera. Es un presupuesto extraordinario. Extraordinario. Y solo ellos lo quieren, o sea, no quieren que ni siquiera el presidente tenga que ver con eso. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, en materia de política exterior también quieren mantener la primacía. ¿Por qué en materia de política exterior? Porque con eso ellos tendrían que legitimar, mantener y respaldar el acuerdo de 1978 en Camp David con Israel. Y eso significa de alguna manera mantener también las buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué con Estados Unidos? Porque también los militares reciben en materia de ayuda militar más de $1.000 millones de dólares anuales. Creo que el segundo país de más ayuda militar norteamericana. No, de hecho recibe más oficialmente, sí, públicamente, de acuerdo a las cifras públicas, que Israel. De hecho, porque Israel recibe más o menos 3.000 al margen de lo que después le llegue, pero públicamente son 3.000 y Egipto 5.000, de los que 1.000 millones es para ayuda militar. Entonces estamos hablando que en el mundo árabe sería el primer país. Y bueno, en juego entonces también están las reglas que puedan prevalecer de acuerdo a sus intereses y los condicionamientos a los que sea quizás favorable o no el próximo presidente. En dependencia de cómo se dé ese pulso, pues por supuesto que habrán vaivenes en cuanto a las relaciones entre el próximo presidente y esa junta militar o la élite militar de manera general. Ahora, tomando en cuenta lo que significa Egipto para esta región y para los conflictos de esta región, vamos a pensar en dos escenarios, los posibles dos escenarios. El escenario, si gana un islamista, hay dos candidatos con esta tendencia, o si gana un representante del moderatismo. Es un poco complicada la palabra. Entonces, para la región, ¿qué significaría? Bueno, estamos hablando de escenarios, cualquier cosa puede pasar, pero la tendencia islamista es una realidad. La tendencia islamista se ha impuesto en estos sucesos y en estos cambios que han tenido en el mundo árabe. Recordemos, en Túnez se impusieron, pero también hay una tendencia islamista fuerte en Libia, pero también hay una tendencia islamista fuerte de manera general en todos esos estados del Golfo. Pero incluso cuando tú analizas, cuando haces una disección a esos movimientos que están hoy opuestos al gobierno de Bashar al-Assad, hay un fuerte también, en ese movimiento opositor, hay un fuerte componente islamista. Entonces lo que habría que preguntarse es por qué los islamistas se están imponiendo. Y hay una realidad que lo vemos en Egipto a través de las acciones sociales que ha tenido la hermandad musulmana. Ya Leonel hablaba ahorita, por ejemplo, que cada viernes en la mezquita aglutina una gran cantidad de personas, porque estamos hablando también de un escenario geográfico en el que el Islam, más que una religión, siempre me gusta verlo, que el Islam es ahí una forma de vida. Un estilo de vida. Y entonces, por supuesto, que esas fuerzas islamistas, incluso más proclives a la tradición, al conservadurismo de determinadas tradiciones, ¿por qué no repetir? No solo las tradiciones, sino también al folclore, a la manera de ser históricamente, pues de alguna manera esto lo ha favorecido. Y también, ¿por qué no?, el repudio al occidental. El repudio, por ejemplo, a aquellos que no les permiten usar el velo, por verlo como un elemento que de acuerdo a los cánones occidentales no entienden. Pero esto de alguna manera
puede haber favorecido. Sin embargo, de mantenerse este segundo escenario al que tú hacías alusión, un escenario de mantenimiento del mubarakismo, de alguna persona que significara un remanente de alguna manera, aunque no fuera implicado directamente, pero sí un remanente del antiguo régimen, del antiguo gobierno, pienso que entonces asistiríamos al germen de futuras manifestaciones de la población, porque eso no coincidiría con los elementos que inicialmente provocaron el cambio en Egipto. Y esencialmente sería eso, teniendo en cuenta este segundo escenario. Y esto unido también hasta qué punto... Pero sería más cómodo para Occidente, ¿no? Para lo que se dice Occidente, Estados Unidos, las potencias de Europa. Mira, todo depende, porque habría que ver si, por ejemplo, teniendo en cuenta el primer escenario, la sociedad es un organismo vivo, cambiante, no hay nada escrito de cómo van a ser las cosas, pero tampoco hay que por nada soslayar el hecho de que quizás entre las propias fuerzas islamistas, entre cualquiera de estos candidatos islamistas, haya niveles de relaciones con determinados polos de poder mundial que permitan, por ejemplo, que faciliten, por cierto, también las relaciones de Egipto con el exterior, y que eso no sea bien visto por sus poblaciones, concretamente hablando, por ejemplo, con Estados Unidos. Y otro de los elementos también está el caso de la situación económica que tiene Egipto. Sea quien sea el próximo presidente de Egipto, va a tener que hacer frente a una situación económica muy grave hoy, porque estamos diciendo que al país le queda más o menos, de acuerdo a las importaciones que tiene y a los resultados que tiene en los últimos meses, 3 meses nada más en cuanto a los presupuestos. Entonces estamos hablando de una grave situación económica también, o sea que son varios los elementos que van a incidir. Entonces, mubarakismo, ya no se me olvidar, esa palabra un poco difícil, pero bueno, vamos ya entonces a pasar otro momento en nuestra mesa ronda. Muchas gracias a ambos por este análisis sobre las elecciones en Egipto. ¿Cuán diversa es la riqueza biológica de nuestro país? ¿Cómo se preserva nuestra flora y nuestra fauna? ¿Cuáles son los atentados más notorios que se cometen contra esa riqueza de la nación? ¿Cómo el país enfrenta tales ilegalidades? Sobre estos importantes temas se hablará el jueves en la mesa redonda, la riqueza biológica cubana y el enfrentamiento a sus saqueadores, en el que participarán autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la empresa de Flora y Fauna del Ministerio de la Agricultura y la Oficina de Regulación Pesquera y Ciencia del Ministerio de la Industria Alimentaria. Si usted desea participar, puede hacerlo. mesaredonda@enet.cu y el sitio web www.mesarredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos el jueves en la Mesa Redonda. Bueno, este es el tema que nos ocupará el próximo jueves, mañana, en nuestro programa, en la Mesa Redonda. Le propongo entonces volver al Medio Oriente, a la región que estamos analizando y estamos haciendo, criticando en estos momentos. Hay también otro evento que ha tenido lugar en las últimas horas y son las conversaciones entre Irán y el grupo de los 5+1 sobre el programa nuclear de este país persa. Veamos el siguiente reportaje sobre los principales temas tratados en esta cita para después continuar nuestro análisis. En Bagdad, la capital de Irak, hoy se reúnen representantes de Irán y de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Su objetivo es intentar rebajar la tensión sobre el programa nuclear iraní, sospechoso de tener fines armamentísticos y no solo civiles, como proclama el régimen. La reunión comienza un día después de que la Agencia Internacional de la Energía Atómica anunciara que en breve firmará un acuerdo con Teherán sobre este polémico programa, lo que ha despertado nuevas esperanzas de que este asunto pueda resolverse finalmente por la vía diplomática. Irán reitera su voluntad de diálogo sobre su programa nuclear con fines pacíficos, así lo anunció el principal negociador iraní Said Jalili durante una reunión con el presidente iraquí en Bagdad. Los representantes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania ya se encuentran en Bagdad. Teherán espera que las conversaciones en la capital iraquí impulsen una nueva etapa en la cooperación internacional. Días atrás, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, anunció un acuerdo entre la agencia e Irán para aclarar las dudas sobre la naturaleza del programa nuclear persa. Bueno, comienza otra vez, por fin, este diálogo, Leonel, sobre el tema nuclear
iraní, precisamente en Bagdad, que era el lugar donde había solicitado Irán que se celebrara, bueno, como una segunda etapa, ¿no?, de estas conversaciones. Y hay una pregunta, creo que podríamos empezar por ahí. Llegan las conversaciones y ¿cuál de las partes está en mejores condiciones para negociar? ¿Irán o este grupo de los 5 más 1? Bueno, en realidad, para que haya una negociación, las dos partes tienen que estar dispuestas a dialogar, a hablar, a ceder. En realidad, lo interesante, hay muchos aspectos interesantes en esta cuestión, Oliver. En primer lugar, ¿por qué en Bagdad? Ya eso marca una diferencia. Irán tiene hoy en Bagdad una suerte de traspatio, sin menospreciar el papel o la soberanía del pueblo iraquí. Por el contrario, ha hecho valer un aliado, ha ganado un aliado, su presencia en ese territorio como la de un país en el cual se siente cómodo, confortable, porque las autoridades actuales iraquíes, esas que Estados Unidos se vio de cierto modo hasta obligado a aceptar porque no consiguió nada mejor o más favorable a sus intereses, le han servido de anfitriones a esta reunión. Segundo, se ha puesto de manifiesto que toda la algarabía, toda la palabrería, todos los millones de palabras y de amenazas que se han derramado a lo largo de los últimos 2 años acerca del peligro iraní, del peligro nuclear iraní, la amenaza de una guerra nuclear en esta región, las amenazas continuas, las maniobras militares, los ejercicios bélicos que parecía que tenían al mundo al borde de una guerra en el Golfo, se han de cierto modo desinflado, se han ido desinflando y de cierta manera ahora hay condiciones. Cuando se dice que hay condiciones, no es porque Irán dice estamos dispuestos a que está bien, es lo que se acordó con Yukiya Amano, el secretario o el director de la OEA. Lo que se acordó, en cierto modo, es algo muy sencillo, lo que los iraníes venían diciendo que ellos estaban dispuestos a hacer. Así, bueno, nosotros estamos dispuestos a que se inspeccionen de acuerdo con las reglas y reglamentaciones de la OEA, de la Organización de Energía Atómica, nuestras instalaciones. Nosotros no tenemos allí planes militares ni estamos procurando inventar una bomba atómica. Es decir, de hecho, eso es lo que es la supuesta concesión que ha hecho Irán. ¿Y qué es lo que van a conceder aparentemente de momento las potencias occidentales? Bueno, desaparece el peligro de una guerra porque ya hay negociación. Si hay negociación, hay diálogo, exacto. Si hay negociación y si hay diálogo, no hay por qué entrar no hay que seguir manteniendo la amenaza de guerra, de una invasión, de un golpe, etcétera, etcétera. Pero sobre todo están hablando discretamente de suspender las sanciones, las últimas sanciones económicas que le impedirían a Irán exportar petróleo a un grupo de naciones tanto de Europa como asiáticas. Es decir, hasta ahí las cosas, no se ha avanzado mucho más, pero en el trasfondo de la cuestión, lo que sí es evidente es lo que ya se había dicho desde finales del año pasado, y lo venían diciendo expertos, las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos, expertos occidentales en Gran Bretaña, en Francia, en otros países. Irán no tiene armas nucleares, Irán no tiene capacidad para producir un arma nuclear, Irán no representa un peligro para la seguridad de Israel. Lo dijeron en todos los idiomas y en todos los tonos posibles, tratando de impedir que Estados Unidos, que el mundo, que Occidente, que Estados Unidos, que esa región se viera envuelta en una guerra absurda, en la que podían salir perdiendo mucho más. Hasta Panetta, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo: señores, calma, que una guerra en Irán es algo serio, es un país serio. En Israel también ha habido cambios, En Israel también ha habido un cierto alejamiento de la verborrea agresiva y se han tenido que acomodar a esta situación. Hay una declaración, creo que después abundaremos más en esto, pero por lo menos me permitiría decir que hay una declaración que se ha quedado así entre líneas, de Ehud Barak, el ministro de Defensa, diciendo: estamos dispuestos a aceptar que Irán procese uranio enriquecido hasta un 3,5%.
Ellos dicen que el peligroso es el del 20%. Bueno, pues ya están aceptando. De hecho, todo el mundo ha ido aflojando las tensiones, ante todo porque a Obama, el presidente de Estados Unidos, que está en campaña electoral y que está aspirando a la reelección en noviembre, le conviene que esto sea así. Bueno. Pero no obstante, todo este proceso, este largo proceso que ha antecedido a estas conversaciones, en el que Irán ha hecho prevalecer sus intereses y su decisión de seguir adelante con su programa nuclear, pone a Irán en una posición, vamos a decir, mucho más respetada con respecto a estas potencias, ¿no? O sea, cuando se sientan a la mesa de negociaciones con Irán, ya no lo van a ver como un país que tiene que acatar lo que ellos dicen, sino que tiene sus intereses propios y que tiene formas como enfrentarlo, ¿no? Bueno, en realidad Irán se ha hecho respetar, mantener una posición consecuente en cuanto a los principios que orientan su política nuclear. En primer lugar, jamás digo, necesitamos, como lo han dicho otros países que finalmente adquirieron la bomba atómica. Irán ha rechazado hoy mismo, el Ahmadinejad, el presidente iraní, ha vuelto a recordar que por los principios del Islam, por las enseñanzas de Ayatollah Khamenei, por los principios que rigen la política exterior de Irán, no les está permitido construir armas de destrucción masiva. Y lo hizo, curiosamente, en un acto de recordación de las víctimas de la guerra, que en la guerra entre Irán e Irak perecieron a causa del empleo de armas químicas, que se emplearon masivamente en esa época y donde perecieron cientos de miles de iraníes en aquella época. Es interesante, ¿no? Y creo que esto ratifica la posición internacional de Irán, que ni representa una amenaza nuclear para los países. Al contrario, lo que sí será, y es lo que está pesando también en el resto del área, es la influencia político-ideológica de un Islam revolucionario, un Islam que ha ido en beneficio de las capas menos favorecidas de la población, contrariamente, y este es el último, contrariamente a ese otro islamismo que ahorita estábamos viendo que también prospera en algunos países, insuflado e impulsado con el dinero de las petromonarquías reaccionarias del Golfo, encabezadas por Arabia Saudita, que también en este momento están fomentando un islamismo salafista, sobre todo extremista, que tiene un signo a veces, o sea, a veces no, un signo negativo por cuanto apunta al lado reaccionario, al lado más retrógrado de esta posición. Ahora, cabe una pregunta, porque tampoco es las primeras conversaciones, el primer diálogo que se realiza entre Irán y este grupo de países, los 5+1, que son los 5 países con derecho al veto en Naciones Unidas, o sea, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, más Alemania, ¿no? E Irán. No es la primera vez, y cabe la pregunta entonces, bueno, ¿se tratará de un diálogo más o será entonces un diálogo exitoso que desenlace, ¿no?, de alguna manera todo este conflicto? ¿Qué piensas tú? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto también en que esto está sucediendo. Pienso que uno de los elementos fundamentales que está incidiendo en estas negociaciones, primero es, un año después de los acontecimientos en el mundo árabe, los focos de conflictos existentes hoy y los posibles también abrir, porque ya estos conflictos, por ejemplo el sirio, está teniendo posible incidencia en otros países de la región. Entonces hay que de alguna manera también lograr consenso en un tema como este, y vamos de nuevo también al tema económico. En un momento de crisis, siendo Irán desde el punto de vista energético uno de los principales países en materia de exportación de gas, pues esto también, el tema de las sanciones, ha tenido una incidencia no solo interna, sino también externa, porque estamos hablando de numerosos países europeos que tenían relaciones en este sentido con Irán, que por supuesto han sentido los efectos de estas sanciones. Entonces pienso que esta puede que sea un momento más dentro de las negociaciones, pero sí un momento diferente si tenemos en cuenta que ha sido, si no exitoso, al menos se ha logrado un mayor consenso en las últimas reuniones que se han venido teniendo. Y hemos visto también que incluso, por ejemplo, cuando vemos en materia de reacciones previas incluso al momento de la reunión en Bagdad, como ya veíamos las imágenes, ya la Unión Europea, a través de su portavoz de Asuntos Exteriores, Michael Mann, estaba diciendo que incluso la Unión Europea estaba favoreciendo la posibilidad de
aliviar las sanciones a Irán a cambio de que ellos redujeran el enriquecimiento de uranio del 20% al 5%. Pero ya se está hablando del tema de las sanciones, que supuestamente iba a ser un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque esto está teniendo incidencia. Si bien parecía que iba a ser solo problemático para Irán, pues no, también está siendo problemático para sus economías. Bueno, imagínate que uno de los grandes peligros en el campo económico que tiene, por ejemplo, Barack Obama para su reelección es el aumento del precio de la gasolina, de los combustibles que está conectado con este fenómeno. Entonces eso es un elemento. Y otro, por supuesto, otras de las reacciones importantes que hay, que incluso están marcando también diferencias, ya de alguna manera Leonel la estuvo de alguna manera mencionando, que son las israelíes. Israel, que junto a Estados Unidos han sido, digamos, que los vanguardias en este tema de la posibilidad de un ataque nuclear, de un ataque militar, disculpen, a Irán. Bueno, ya las posiciones, si bien sí se mantienen, porque Ehud Barak tiene un vaivén de declaraciones, incluso a veces contradictorias. Por ejemplo, hoy mismo Ehud Barak estaba diciendo que no se le pueden hacer concesiones a Irán y que había que tener muy claras las demandas de las potencias mundiales, que tenían que ser claras e inequívocas. E incluso hubo una que a mí me llamó mucho la atención, que fue la del jefe del área de política y seguridad del Ministerio de Defensa, y cito, que dice que aunque Irán firme un acuerdo, nunca abandonará su proyecto de desarrollar armamento nuclear, salvo que haya un cambio de régimen. Y recordemos que este eslogan del cambio de régimen viene de una política democratizadora, recordemos, aquella del Gran Medio Oriente Ampliado y Norte de África, que promovió casualmente el G8, quien tuviera hace poco también ese mismo grupo una reunión. Pues esa teoría del cambio de régimen sigue muy instalada en el establishment militar israelí, y eso en estos días nuevamente ha salido a la luz en el caso israelí. No obstante, Hidalgo, a pesar de que se está dialogando, que se está conversando, que hay determinadas señales de gesto, siguen también algunas señales de peligro, o sea, de medidas que se están tomando, por ejemplo, hace poco en el Senado de Estados Unidos, que de alguna manera son la antesala para un posible giro, ¿no?, a esa violencia que se pretende que se disuada un poco, ¿no? No, de hecho, esta medida que tuvo lugar en el Senado norteamericano, de hecho se aprobó por unanimidad, previo en 1 o 2 días esta reunión de Bagdad, que eso fue el día 21 o 22 de mayo, estamos hablando de escasas horas, estamos de esa aprobación, un nuevo paquete de sanciones, que sanciona en primer lugar a empresas, a corporaciones, a compañías que tengan relaciones con Teherán, y que las obliga, que además tienen que notificar a la Comisión de Valores norteamericana, e incluso tienen que hacer una declaración de todos los proyectos conjuntos que tengan en materia de cuestiones en el sector energético con Irán. Y en segundo lugar, sanciona también, establece sanciones de visado contra individuos y contra empleados de empresas que suministren productos al gobierno iraní, y eso es muy reciente. Sí llama la atención, me parece, Oliver, el tema de Rusia, que Rusia sigue llamando a la necesidad de que no se pueden establecer medidas unilaterales por Estados Unidos, porque eso es lo que pone en peligro el consenso de este sexteto. A mí me gusta más llamarlo sexteto que esto de 5 más 1. Sí, me parece que hay una división también ahí en un grupo. Entonces que Rusia sí está llamando a que precisamente no se puede tratar de mantener esas sanciones unilaterales norteamericanas, por lo que ello hace peligrar no solo el consenso del sexteto, sino precisamente el éxito de reuniones como las que hoy está teniendo lugar en Bagdad. Rusia, un factor importantísimo que gracias a Rusia, y esto sí hay que reconocerlo, creo que hay consenso con respecto a eso, no ha sido más grave la situación ni en Irán ni con respecto a Siria, que va a ser nuestro próximo tema. Muchas gracias, Irán, por este análisis.